Muy buenos días con cada uno de ustedes. Soy el doctor Ernesto Romo. El día de hoy les voy a compartir a cada uno de ustedes algo que está haciendo a nivel mundial polémica. Nuestro país, el Ecuador y nuestra ciudad de Riobamba no se quedan atrás. Todos hemos escuchado sobre el dióxido de cloro para tratar el COVID-19 o el coronavirus. En realidad, comparto este video que espero que muchos de ustedes me entiendan, ya que es un tema bastante difícil, porque quiero hacerles entender el mecanismo de acción, cómo actúa el dióxido de cloro en el cuerpo humano. Es algo de química que voy a intentarlo hacer de alguna manera lo más fácil posible y lo más comprensible para ustedes. Tengo unos apuntes aquí, por lo que va a haber momentos en que agache mi cabeza para poder acordarme de ciertas cosas. Siempre digo, guiémonos en fuentes de datos o fuentes bibliográficas fidedignas. No creamos en lo que nos dijeron, no creamos todo lo que vemos en la televisión, no creamos todo lo que leemos, ¿sí? O porque tal persona se está curando con tal medicación, etcétera. Eso nos va a servir. Recordemos que para el COVID-19 o la COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 o el coronavirus, no hay un tratamiento específico. Recuerden que al inicio era la cloroquina. Ahora se documentó que la cloroquina tiene muchos efectos secundarios, principalmente a nivel cardíaco. Está suspendida de los protocolos. Después, algo fabuloso, la ivermectina. La ivermectina, todo el mundo también la empezó a tomar, pero la ivermectina, y de hecho dio buenos resultados, inactivó al virus a las 48 horas, pero esto en laboratorio, estudiándolo in vitro, o sea, colocándolo encima de un vidrio y los laboratoristas, los científicos lo estudiaron. Posteriormente se documentó que la ivermectina mata al virus, perdón, elimina el virus o inactiva, esa es la palabra, inactiva el virus, pero en dosis demasiado altas. Las dosis altas ya son tóxicas para el cuerpo humano. Por lo tanto, ahora se descontinuó ya la ivermectina de los protocolos. Y así entre otros medicamentos que nosotros hemos escuchado, hemos visto o hemos leído. Más no así el dióxido de cloro. Quiero que ustedes me entiendan muy bien. El dióxido de cloro, es porque tiene dos componentes o dos átomos de oxígeno más uno de cloro, por eso es dióxido de cloro. El agua oxigenada también es oxigenada porque tiene dos átomos de oxígeno, dos moléculas de oxígeno, para que me entiendan mejor. Entonces, si yo consumo dos moléculas de oxígeno, en el caso del dióxido de cloro, estoy metiendo moléculas similares o átomos similares al agua oxigenada. Yo creo que ninguno de ustedes se tomaría agua oxigenada, ¿verdad? Porque estoy ingiriendo dos átomos de oxígeno en el agua oxigenada. La fórmula normal del agua es H2O. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Y el agua oxigenada es H2O2. Dos moléculas de oxígeno que en mi cuerpo van a oxidar los tejidos. Ese es el fundamento. El oxígeno oxida y el dióxido de cloro dióxido. Dos moléculas o dos átomos de oxígeno que entran al cuerpo junto con el cloro y van a producir un efecto similar, oxidar tejidos, oxidar sustancias. El dióxido de cloro es un gas volátil. Eso quiere decir que se desnaturaliza o se disemina en el medio ambiente. Volatiliza, es volar, se va a eliminar o desnaturalizar en el medio ambiente, por lo que es un gas. Cuando nosotros consumimos agua mineral, vemos las burbujas de gas. Lo mismo debería ser en el dióxido de cloro. Si yo consumo dióxido de cloro, estas botellas que nos están vendiendo a libre demanda deberían contener gas, porque estamos, tiene dos átomos de oxígeno. Entonces, si es que alguno de ustedes está consumiendo dióxido de cloro, aparentemente, y estas botellas no son con gas, les están estafando, en primer lugar. El objetivo de esto es explicar por qué el dióxido de cloro no actúa. Segundo lugar, el dióxido de cloro cuando ingresa en nuestro organismo en forma líquida, porque nosotros la estamos consumiendo en forma líquida, en forma volátil o en forma gaseosa, ya les voy a explicar, es muy tóxico también, muy irritante, actúa en los tejidos corporales, descomponiéndose a clorito o a hipoclorito, a iones clorito. Estos iones clorito
son muy tóxicos. Si ustedes cogen un frasco del cloro común que tenemos en casa, vemos que dice hipoclorito de sodio a tal porcentaje. Es lo mismo, hipoclorito de sodio, estoy hablando de clorito, y el dióxido de cloro se desnaturaliza o se descompone en clorito en nuestro organismo. Ahí ya estamos teniendo un compuesto tóxico. Y este clorito se vuelve a desnaturalizar o a descomponer en iones cloruro. Estos iones cloruro se eliminan por la orina, pero hasta eliminarse por la orina ya cumplieron su trabajo, su objetivo en el organismo. El dióxido de cloro se utiliza para desinfectar superficies, actúa perfectamente. Para blanquear el papel en las fábricas o en las industrias se utiliza, entre otros objetivos más. Y se lo utiliza como gas, pero con otro mecanismo. El gas es muy tóxico. Si yo inhalo, me va a irritar mi vía respiratoria, la nariz, la faringe, mi laringe y mis pulmones. Les voy a explicar más adelante cómo actúa a nivel pulmonar. Entonces, muchos empezaron a consumir dióxido de cloro, ya que alguien obviamente explicó que el dióxido de cloro desnaturaliza o mata el virus. Es verdad, pero a nivel de las superficies. Si es que yo consumo, cojo dióxido de cloro y limpio, obviamente mezclado con agua en su forma líquida, todos los virus están compuestos por una cápsula que se llama cápside. Todo virus es inactivo en el medio externo. Se activa cuando su material genético entra en la célula de un organismo, ¿sí? El organismo se llama huésped, es el que recibe a este material genético del virus, y el virus libera el material genético en la célula del organismo y empieza a replicar, y ahí empieza a actuar. Entonces, el dióxido de cloro actúa en las proteínas de esta cápsula del virus, que se llama cápside. Están compuestas por 3 aminoácidos o proteínas, para que ustedes me entiendan mejor: la cisteína, la tirosina y el triptófano. Y muchos escucharon que el coronavirus tiene una llavecita que se llama proteína S, que va a unirse, a encapsularse a la célula. Es así como se une y libera su material genético para empezar la acción. Esta proteína S también está formada o compuesta por estos 3 aminoácidos: cisteína, tirosina y triptófano. El dióxido de cloro actúa inhibiendo estos 3 aminoácidos, por lo tanto se inactiva el virus y su material genético no se va a replicar en la célula. Pero esto a nivel de la superficie, si yo estoy desinfectando una superficie, yo no me voy a tomar un desinfectante para creer que el virus de mi cuerpo se va a morir, obviamente, ya que el mecanismo de acción es otro. Cuando ingresa el dióxido de cloro en mi organismo en la forma líquida, ingresa al intestino, y obviamente, como es hidrosoluble, o sea que se disuelve en agua, nuestro cuerpo está formado por agua. Atraviesa el intestino, pasa a la sangre, y la sangre tiene agua. Está actuando ahí. Si es que hay algún virus, perfecto, puede que actúe en el virus, pero también está actuando en mi tejido, en los tejidos del cuerpo humano, en los pulmones, en los riñones, en el páncreas, en el corazón, etc. En todos los órganos que ustedes han escuchado. Entonces, ustedes, al colocar cloro en cualquiera de las superficies, la desinfectan, ven que se blanquea, la ropa se blanquea con el cloro, entre otras funciones más. Un efecto similar está ocurriendo en nuestro organismo al ingerir dióxido de cloro. Vuelvo a repetir, el dióxido de cloro ingresa, actúa con el agua, se rompe y se transforma en clorito o en hipoclorito, que es el compuesto del cloro común que utilizamos en casa. Actúa, y este es muy tóxico, y se desdobla en cloruro. Estas son sustancias muy reactivas. Muchas personas dicen, pero nos estamos curando con el dióxido de cloro. Nos dio coronavirus y nos estamos curando con el dióxido de cloro. No hay estudios al respecto, de hecho, de que el dióxido de cloro haya curado el coronavirus. Hay muchos estudios, sí, al respecto del mecanismo de acción del dióxido de cloro en el organismo, y se ha comprobado que tiene un efecto tóxico. Pero yo me he tomado el dióxido de cloro, doctor, y estoy bien. Sí, yo le digo, usted se tomó un mes dióxido de cloro y no tiene ningún efecto. Le sugiero que sea un examen de función del riñón,
y les apuesto que su riñón no está funcionando bien. El riñón no duele, por lo tanto usted no tiene síntomas. El hígado no duele, usted no tiene síntomas, pero hagamos un examen de la función de su riñón, de la función de su hígado. ¿Qué tal si la albúmina, que es la proteína del cuerpo, ya está bajando? ¿Qué tal si los tiempos de la coagulación ya están prolongados y usted alguna vez se cae y empieza a sangrar y no le para? El dióxido de cloro tiene efectos muy tóxicos en todas las células del organismo. ¿Sí? El dióxido de cloro mata bacterias. La bacteria es una célula, tiene células. Entonces, por lo tanto, está matando nuestras células. Doctor, yo ya me tomo 1 o 2 meses de dióxido de cloro y me siento bien. El exceso de clorito ya no se elimina por el riñón. Si yo consumo cantidades mínimas de dióxido de cloro, 3, 4 días, perfecto, puede que no me pase nada. Pero como muchas personas están haciendo, ya van mucho tiempo ingiriendo dióxido de cloro, el dióxido de cloro, como les dije, se transforma en clorito y este ion es cloruro. Este clorito ya no se filtra por el riñón cuando se empieza a acumular. Por lo tanto, se empieza a depositar en otro tipo de células. Aquellas personas que han consumido dióxido de cloro por mucho tiempo, yo les sugeriría que se empiecen a hacer exámenes, porque muchos de sus órganos pueden empezar ya a sufrir los efectos del dióxido de cloro. Voy a poner un ejemplo a nivel pulmonar. El pulmón tiene una bolsita que se llama alveolo. Esa bolsita que se llama alveolo es donde el aire que yo respiro se acumula ahí. Y en el alveolo hay una membrana que es por donde pasa el oxígeno que yo respiro, pasa a la sangre. Y de la sangre, a través de esa membrana, el CO2 también yo lo exhalo. El dióxido de cloro afecta esta membrana, ya que esta membranita y todas las células del cuerpo tienen unos compuestos líquidos. Uno de tantos compuestos es el ácido ascórbico, que es la vitamina C, que protegen esta membrana de intercambio gaseoso. El dióxido de cloro desnaturaliza o destruye este ácido ascórbico que está protegiendo esta membrana. Por lo tanto, si yo sobreexpongo a mi pulmón al dióxido de cloro, esta membrana ya no va a funcionar. Va a alterarse mi intercambio gaseoso, no va a entrar el oxígeno ni se va a eliminar el CO2, voy a pasar con un poco de sueño. El pulmón puede sufrir hipertensión pulmonar, ¿sí? Por la acumulación de líquido, ya que esta membrana también tiene líquido aquí. Y lo peor de todo, el cloro va a empezar a deteriorar o destruir las células que se encuentran en esta membrana, las células de los pulmones o de los alveolos. La va a empezar a destruir y con el tiempo me va a producir una fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, yo les digo a cada uno de ustedes, yo no soy dueño absoluto de la verdad, yo les estoy transmitiendo lo que he leído simplemente en revistas de buen soporte científico, publicadas en buenos buscadores médicos o de salud. Yo lo que hago es transmitir, ya que muchas personas, a pesar de que han escuchado y leen lo que yo les estoy diciendo sobre el dióxido de cloro, no creen y están rechazando la vacuna, que esperemos que prontamente salga, rechazan otros tipos de tratamientos y mencionan que el dióxido de cloro les está ayudando. Ya lo están consumiendo por mucho tiempo. Recuerden que el dióxido de cloro se acumula y va a destruir muchas de sus células. Es como consumir el mismo cloro que lo utilizamos como desinfectante en dosis chiquitas, pero de poquito en poquito se va a ir acumulando en el cuerpo humano. Espero que haya cumplido una expectativa, llegado a hacer conciencia. Si ustedes quieren escuchar y revisar lo que yo les he dicho, pueden hacerlo en muchos buscadores de salud. No todas las páginas que están en internet son aprobadas, no todas tienen buenas referencias bibliográficas. Hay muchas páginas que aprueban el consumo de dióxido de cloro, no es así. Siempre vean la referencia bibliográfica. ¿Quién, qué revista, qué institución está publicando ese estudio? Muchísimas gracias, soy el doctor Ernesto Romo, espero estar nuevamente con ustedes.